Hola chicos, hoy vamos a hablar de la interpretación de una gráfica en física y química. Entonces, como siempre lo primero que vamos a dar es un poquito de teoría y luego pondremos un ejemplo para ponerla en práctica. Vale, entonces, para empezar lo primero que nos tenemos que fijar es en qué tipo de gráfica, de qué tipo de gráfica estamos hablando. Y en física y química vamos a tener principalmente dos tipos de gráfica. Una gráfica que será espacio-tiempo, en la cual en esta gráfica nos va a hablar de la velocidad, y tenemos otro tipo de gráfica que va a ser una gráfica de velocidad-tiempo, que lo que nos hablará será de la aceleración. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez de que hayamos identificado de qué tipo de gráfica estamos hablando, tenemos que seguir una serie de pasos. Entonces vamos a poner aquí cuáles son los pasos a seguir. Pasos a seguir. Bien, los pasos a seguir vamos a dar 4 pasos. Entonces, vamos a poner los 4 pasos. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Es analizar el tiempo en el que empieza y termina el movimiento. Entonces, analizar el tiempo en el que empieza y termina el movimiento. Vale, segundo paso que tenemos que dar. El segundo paso, vamos a analizar el espacio o la velocidad, dependiendo de qué gráfica estemos hablando, en el que empieza y termina el movimiento. Analizar el espacio o la velocidad en el que empieza y termina el movimiento. Un tercer paso será dar una interpretación al movimiento. Dar una interpretación al movimiento. ¿Cómo vamos a dar la interpretación? Pues vamos a decir si se acerca, se aleja o está quieto, ¿de acuerdo? Esto es, vamos a hacer una interpretación al movimiento diciendo cómo es la velocidad o la aceleración. Cómo, es la velocidad o la aceleración. Vale, y el cuarto paso va a ser calcular numéricamente la aceleración o la velocidad. Calcular numéricamente la velocidad o la aceleración. ¿De acuerdo? Vale, pues estos son los pasos que tenemos que seguir. Entonces, una vez visto cuáles son los pasos, vamos a poner una gráfica que nos sirva de ejemplo para explicar todo esto. Entonces, ponemos una gráfica y como vemos aquí tenemos una gráfica que está dividida en 3 partes rectas, ¿no? Esas son las que tenemos que analizar una por una. Entonces, aquí tenemos una parte A, aquí tenemos una parte B y aquí tenemos una parte C. Tenemos que ir analizando cada una de ellas por separado. Entonces, vamos a empezar a analizar la parte A. Entonces, para analizar la parte A, vamos a seguir los pasos que hemos visto. Entonces, el primer paso que era analizar el tiempo en el que empieza y termina el movimiento. Vale, el tiempo lo miramos en el eje horizontal, ¿no? Entonces, como va desde 0 hasta 2, entonces diré ocurre desde los 0 segundos, hasta los 2 segundos.
¿De acuerdo? Ya hemos hecho el primer punto. Vamos al segundo, que nos decía que teníamos que analizar el espacio y la velocidad. En este caso es el espacio. Desde que empieza a que termina. Bueno, el espacio se hace en el eje vertical. ¿De acuerdo? Entonces me fijo que va desde los 10 metros hasta los 30 metros. Entonces pasa de los 10 metros, a los 30 metros. Vale, el tercer punto era dar una interpretación al movimiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo veo que pasa de los 10 a los 30, es decir, lo que estoy viendo es que se está alejando, ¿no? Pues entonces diré, el móvil se aleja, el móvil se aleja con velocidad constante. Y ya, lo último que tengo que hacer, el último punto, es dar calcular el valor numérico. Entonces, como estamos hablando de la velocidad, vamos a ver cuál es su velocidad media. Y la velocidad media es igual a espacio final menos espacio inicial partido de tiempo final menos tiempo inicial. Y ya lo que tengo que hacer es poner los datos. Entonces, la velocidad media es igual espacio final, los 30 metros, menos espacio inicial, los 10 metros, partido de tiempo final, los 2 segundos, y menos tiempo inicial, que son los 0 segundos. ¿Vale? Como ya he puesto los datos, lo único que me falta es resolver. Entonces me queda que la velocidad media es igual a 30 menos 10 son 20, partido de 2 menos 0,2, es decir, la velocidad media son 20 entre 2, 10 metros por segundo. ¿De acuerdo? Y con esto hemos analizado la parte A. Bueno, pues tenemos que seguir este esquema tanto para la B como la C. Entonces, para hacer la B vamos a borrar la A, dejamos todo lo demás para poder ver la gráfica y los pasos. Entonces borramos la A y vamos a poner aquí la B. Analizamos la B y lo hacemos igual que hemos hecho la A. Entonces, primer punto, tenemos que analizar el tiempo. Entonces, vemos que va desde los 2 hasta los 5. Entonces, ocurre desde los 2 segundos hasta los 5 segundos, ¿vale? Siguiente que tenemos que analizar el espacio. Aquí vemos que empieza en 30 y termina en 30. Entonces, pasa de los 30 metros a los 30 metros. Bien, y ahora lo siguiente que tenemos que dar una interpretación. Claro, si está en los 30 y acaba en los 30, es decir, no se ha movido. Por lo tanto, diremos que el móvil no se ha movido. ¿De acuerdo? Y luego ya el último paso es la interpretación numérica. Entonces ponemos que velocidad media es igual a espacio final menos espacio inicial partido de tiempo final menos tiempo inicial. Ahora ponemos los datos. Velocidad media es igual espacio final los 30 menos espacio inicial los 30 partido de tiempo final los 5 segundos menos tiempo inicial 2 segundos. Vale, como ya tenemos puesto todos los datos, lo calculamos. Entonces me sale que la velocidad media es igual 30 menos 30, 0, partido de 5 menos 2, 3. Entonces la velocidad media es igual 0 entre 3, 0 metros segundo. Es decir, como habéis fijado, efectivamente no se ha movido. ¿De acuerdo? Vale. Y con esto hemos hecho el análisis del apartado de la parte B. Vamos para terminar a analizar la C y así ya hemos terminado la gráfica. Entonces borramos la B y vamos a hacer la C. Entonces la C
Y hacemos lo mismo. Entonces, primero nos fijamos, como dice aquí, primero nos fijamos en el tiempo. Entonces pasa de los 5 a los 6. Entonces, ocurre desde los 5 segundos a los 6 segundos. Segundo paso, tenemos que analizar el tiempo, que también lo fijamos aquí. Entonces pasa de los 30 metros aquí, al final, a los 0 metros. Entonces pasa de los 30 metros a los 0 metros. Vale, ahora la interpretación. Claro, si primero está 30 y luego está 0, ¿qué está haciendo? El móvil se está acercando, ¿no? Entonces, el móvil se acerca con velocidad constante. Vale, y ya lo último que tenemos que hacer es el cálculo numérico. Entonces ponemos la fórmula, velocidad media es igual espacio final menos espacio inicial partido de tiempo final menos tiempo inicial. Ponemos los datos y me queda que la velocidad media es igual espacio final, los 0 metros, menos espacio inicial, los 30 metros. Y todo ello está partido de tiempo final, 6 segundos, menos tiempo inicial, 5 segundos. ¿Vale? Y ahora calculamos. Entonces la velocidad media es 0 menos 30 menos 30. Partido de 6 menos 5, 1. Por lo tanto, la velocidad media es igual a menos 30 partido de 1 menos 30 metros segundo. ¿De acuerdo? Y con esto hemos acabado de analizar la gráfica. ¿Vale? Bien, espero que haya quedado todo claro y adiós.